Roberto regresaba a su ciudad natal después de años de ausencia. El coche avanzaba lentamente por las calles nostálgicas, mientras su mente se llenaba de un torbellino de recuerdos. Cada esquina cargaba fragmentos de su pasado, de una vida que había abandonado en un momento de desesperación y cobardía. La decisión de partir había sido impulsiva, pero los años solo habían hecho más evidente el tamaño de la herida que había dejado atrás. Ahora estaba de vuelta, pero se preguntaba si había un lugar para él allí. Se hospedó en un pequeño hotel en el centro de la ciudad. El ambiente modesto reflejaba su estado de ánimo, indeciso, inseguro y lleno de arrepentimientos. La primera noche fue larga, llena de pensamientos contradictorios. Roberto ponderó sobre buscar a Ana de inmediato, pero el miedo a lo que encontraría lo hizo dudar. ¿Cómo reaccionaría ella al verlo? ¿Estaría feliz de volver a verlo o le daría la espalda, llena de rencor y resentimiento? Sabía que no sería fácil enfrentar lo que había dejado atrás, pero había venido a encontrar respuestas y posiblemente redención. Al día siguiente, Roberto decidió pasear por la ciudad, revisitando los lugares que antes formaban parte de su rutina. La plaza central, la panadería de la esquina y el parque donde llevaba a su hijo a jugar. Cada uno de esos lugares parecía al mismo tiempo familiar y extraño. Se detuvo junto a un banco de madera en el parque, observando a las familias y niños jugar, una sensación de pérdida pesando en su pecho. Fue entonces cuando vio a Ana, acompañada de un hombre y un joven adulto. El choque lo hizo contener la respiración. Sin duda, ese era Marcos, su mejor amigo de la infancia, y el joven a su lado solo podía ser Pedro, su hijo. Roberto se escondió entre los árboles, observándolos a distancia. Vio a Ana sonriendo, una expresión de felicidad que no recordaba haber visto en los últimos tiempos que pasaron juntos. La forma en que Marcos y ella se miraban estaba llena de ternura, y Pedro parecía completamente cómodo a su lado. Era una familia, una de la que él no formaba parte. En ese momento, Roberto comprendió la extensión del vacío que había dejado y lo que había perdido al partir. Se sintió un intruso, alguien que ya no tenía lugar en ese cuadro de armonía. Aún así, necesitaba respuestas. Más tarde, Roberto decidió buscar a Marcos. Tal vez sería más fácil comenzar por él. Marcos siempre había sido un amigo cercano, un hermano que nunca tuvo. Si alguien podía ayudarlo a entender cómo seguir adelante, era él. Después de preguntar a algunos conocidos por la ciudad, Roberto descubrió que Marcos era ahora el dueño de una cafetería, un lugar acogedor donde muchos residentes de la ciudad solían reunirse. Al entrar en la cafetería, Roberto vio a Marcos detrás del mostrador, riendo con un cliente. El corazón de Roberto se aceleró y dudó antes de acercarse. Cuando Marcos lo vio, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y algo que parecía desconfianza. Se saludaron con un apretón de manos rígido y silencioso. Ya no había la espontaneidad de antes, solo una tensión incómoda. Se sentaron en una mesa y por unos momentos ninguno de los dos supo qué decir. Marcos rompió el silencio. «Has vuelto después de todo este tiempo, Roberto. ¿Por qué?» Las palabras eran simples, pero la carga emocional era inmensa. Roberto intentó explicar que estaba allí para reparar los errores del pasado, para disculparse, y quizás reconstruir los lazos perdidos. Marcos escuchó en silencio, pero la expresión en su rostro era escéptica. Al final, sugirió que Roberto hablara con Ana, dejando claro que ella había seguido adelante y que Roberto necesitaba respetar eso. Roberto salió de la cafetería sintiendo el peso de su decisión. La reconciliación sería mucho más difícil de lo que había imaginado, y tal vez había subestimado las cicatrices que había dejado. Aún así, sabía que no podía dar marcha atrás. Marcos volvió a casa esa noche con un torbellino de pensamientos. Encontrar a Roberto nuevamente, después de todos esos años, lo dejó inquieto. Sabía que tendría que contárselo a Ana, y no había forma de predecir su reacción. Tan pronto como entró por la puerta, encontró a Ana en la sala, leyendo un libro. Ella lo miró, dándose cuenta de inmediato de su expresión seria. «¿Pasó algo?», preguntó, bajando el libro y mirándolo con preocupación. Marcos se sentó a su lado en el sofá, respirando hondo antes de comenzar. «Hoy encontré a Roberto», dijo, observando la reacción de Ana. Su rostro se transformó en una expresión de shock, y ella se quedó inmóvil durante algunos segundos, como si procesara la información. «¿Él volvió?», preguntó en voz baja, sin poder ocultar la confusión y el dolor que emergían al mismo tiempo. Marcos asintió,
explicando que Roberto parecía arrepentido y que quería verla. Ana fue tomada por una mezcla de emociones. Los años de abandono, las luchas que enfrentó sola criando a Pedro y el rencor acumulado volvieron a la superficie de una sola vez. Aunque había construido una nueva vida al lado de Marcos y era feliz, algo dentro de ella aún no se había resuelto. Había preguntas que nunca fueron respondidas. Heridas que, aunque cicatrizadas, aún dolían al ser recordadas. Ella sabía que tendría que enfrentarse a Roberto para finalmente obtener algún tipo de cierre. Al día siguiente, Ana decidió que aceptaría ver a Roberto. Programó un encuentro en el café de Marcos, queriendo que él estuviera presente como una especie de apoyo emocional. Al llegar, su corazón latía acelerado. Tan pronto como entró, vio a Roberto ya sentado en una mesa, y por un momento, todos los años que pasaron parecieron desvanecerse. Había algo dolorosamente familiar en ese hombre, pero al mismo tiempo parecía tan distante del Roberto que ella conocía. Roberto se levantó, visiblemente nervioso. «Ana, gracias por venir», dijo con la voz fallando levemente. Ana se sentó frente a él, su expresión seria y guardando una cierta frialdad. «¿Por qué volviste, Roberto?», preguntó directa. Él tragó en seco, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Roberto comenzó a hablar sobre cuánto había cambiado, sobre cómo se fue porque estaba perdido y no sabía cómo lidiar con las responsabilidades. Se disculpó repetidamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Ana escuchó todo en silencio, permitiendo que él terminara antes de hablar. «Nos dejaste», dijo, su voz baja pero llena de emoción. «Tuve que juntar los pedazos y seguir adelante sola. No tienes idea de lo que fue pasar por eso». Sus palabras atravesaron a Roberto. Intentó justificar su partida, pero se dio cuenta de que ninguna excusa era suficiente para compensar los años de ausencia y el dolor que causó. Cuando la conversación se dirigió a Pedro, Roberto preguntó si podría conocerlo. Ana dudó. Miró a Marcos, que observaba de lejos, y luego volvió a mirar a Roberto. «No sé si él está listo para eso», dijo, pero luego respiró hondo. «Pero dejaré que él decida». Roberto asintió, sabiendo que pedir otra cosa sería injusto. Quería tener la oportunidad de mostrarle a Pedro que estaba dispuesto a cambiar, pero sabía que eso dependería de la aceptación de su hijo. Ana salió de la reunión exhausta, con una mezcla de alivio y dolor en su corazón. Sabía que estaba dando un gran paso al permitir que Roberto viera a Pedro, pero lo hacía principalmente por su hijo, para que pudiera tener las respuestas que ella nunca tuvo. Al llegar a casa, habló con Marcos, quien la acogió con cariño. Marcos estaba dividido entre querer proteger a Ana y Pedro de cualquier nuevo dolor y comprender que Roberto también merecía una oportunidad de redención. Ana sabía que, aunque había seguido adelante y construido una nueva vida, algunas partes del pasado aún necesitaban ser resueltas. Ver a Roberto nuevamente no borraría lo que sucedió, pero podría, finalmente, permitir que las heridas sanaran y que todos pudieran seguir adelante sin las sombras del pasado acechándolos. Roberto decidió que el siguiente paso sería enfrentarse a Pedro. Sabía que su hijo llevaba consigo rencor y resentimiento, y era plenamente consciente de que ganarse su confianza no sería algo simple o inmediato. Pedro trabajaba como asistente en el café de Marcos, y Roberto decidió que allí sería el mejor lugar para presentarse. Un ambiente familiar, donde Pedro pudiera sentirse seguro y Marcos estuviera cerca por si la situación se volvía incómoda. Esa tarde, Roberto entró en el café con el corazón acelerado. Sus ojos pronto encontraron a Pedro detrás del mostrador, sirviendo a un cliente. El joven era alto, tenía los rasgos de Ana y algo que recordaba al propio Roberto. Sentir esa conexión, incluso después de tantos años de ausencia, fue un impacto que casi lo hizo dudar. Cuando el cliente se fue, Roberto se acercó al mostrador y Pedro levantó la vista mirándolo directamente. «¿Pedro?», dijo Roberto, con la voz temblando levemente. Pedro se detuvo por un momento mirando al hombre frente a él. Sabía quién era Roberto. Marcos le había hablado de la visita de su padre, y Pedro sintió una mezcla de curiosidad y rabia cuando se enteró. Ahora, cara a cara con él, era difícil esconder los sentimientos encontrados. «¿Eres mi padre?», preguntó Pedro, con un tono que mezclaba incredulidad y frialdad. Roberto asintió lentamente. «Sí, soy yo. He vuelto. Quería conocerte, si me lo permites», dijo en un tono casi suplicante. Pedro se mantuvo serio, con una mirada dura en los ojos. Dejó a Roberto esperando, como si midiera sus palabras, y luego dijo:
¿Conocerme? ¿Después de todos estos años? ¿Por qué ahora? La pregunta venía cargada de dolor, y Roberto sintió la profundidad de esa herida. Roberto trató de explicar, diciendo que había sido inmaduro y que no sabía cómo lidiar con las responsabilidades en ese momento. Admitió que había sido un error partir y que el arrepentimiento lo consumía todos los días desde entonces. Intentó, con sus palabras, alcanzar el corazón de su hijo, pero Pedro se mantuvo distante, sus ojos traicionando el dolor de una ausencia que no podía ser remediada solo con palabras. Nos dejaste cuando yo era solo un niño. Crecí sin saber quién eras, y ahora apareces y esperas que simplemente acepte tu presencia, dijo Pedro, con la voz cargada de amargura. Roberto tragó saliva. Sabía que cada palabra de Pedro estaba justificada. Asintió, mirando al mostrador, sin poder encontrar una respuesta que tuviera sentido. No espero que me aceptes así, Pedro, pero espero que tal vez algún día puedas darme una oportunidad para probar que he cambiado. Que estoy aquí para quedarme, respondió, la sinceridad evidente en cada palabra. Pedro guardó silencio durante algunos instantes, como si reflexionara sobre aquello. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, la voz un poco más baja. Pero tal vez pueda pensar en darte una oportunidad, siempre que demuestres que realmente has cambiado. Y con eso, Pedro se dio la vuelta, volviendo al trabajo, cerrando la conversación allí. Roberto sintió una punzada de alivio mezclada con dolor. Sabía que eso era lo máximo que podía esperar en ese momento. Marcos, que estaba observando de lejos, se acercó a Roberto después de que Pedro se alejó. Se sentaron en una de las mesas del café, y Marcos miró a Roberto con una mezcla de preocupación y simpatía. «Has logrado más de lo que esperabas, creo», dijo Marcos, tratando de aliviar la tensión. Roberto suspiró y asintió. «Tiene razón. Lo abandoné a él y a Ana. Sé que no puedo esperar que las cosas sean fáciles, pero solo espero tener una oportunidad de ser una pequeña parte de su vida». Marcos se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Tomará tiempo, Roberto. Pedro es un buen chico, pero tiene heridas, como puedes imaginar. Todo lo que puedes hacer ahora es estar presente y demostrar que no vas a huir de nuevo». Las palabras de Marcos resonaron dentro de Roberto, trayendo una promesa silenciosa que necesitaba hacer a sí mismo y a todos a su alrededor. En los días que siguieron, Roberto volvió al café, siempre respetando el espacio de Pedro, pero manteniéndose cerca. Sabía que cada pequeño paso contaba, y cada conversación, por más corta que fuera, era una oportunidad para demostrar que estaba allí, que no se iría esta vez. Incluso cuando Pedro se mostraba frío, había algo que indicaba un pequeño avance, una rendija de curiosidad y tal vez una esperanza de que algún día las cosas pudieran ser diferentes. Roberto sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero el primer paso ya había sido dado, y estaba decidido a seguir adelante, sin mirar atrás. Roberto decidió establecerse en la ciudad por un tiempo. Sabía que, para tener una oportunidad de reconquistar la confianza de Pedro y ser parte de su vida, necesitaba estar presente, mostrar que esta vez no iba a huir. Alquiló un pequeño apartamento cerca del centro, un lugar sencillo, pero suficiente para que pudiera comenzar de nuevo. Todos los días iba a la cafetería de Marcos, no solo para ver a Pedro, sino también para intentar acercarse de nuevo a su viejo amigo. Los primeros días fueron difíciles. Pedro era educado pero distante, limitando sus conversaciones a breves saludos o preguntas relacionadas con el trabajo en la cafetería. Marcos hacía lo posible para mediar las interacciones, pero sabía que forzar cualquier acercamiento podría hacer más daño que bien. Así, dejó que las cosas sucedieran de manera natural, dando a Pedro el espacio necesario para lidiar con los sentimientos confusos respecto al padre que había regresado. Una tarde, mientras Roberto conversaba con Marcos, Ana entró en la cafetería. Dudó por un momento al ver a Roberto allí, pero decidió acercarse a la mesa. Sintió que era importante estar cerca y ver cómo se desarrollaba la dinámica entre ellos. Marcos sonrió a Ana, mientras Roberto se levantó, claramente desconcertado. «Hola, Ana», dijo, con una sonrisa tímida. Ella lo saludó con un gesto y, a pesar de la incomodidad, se sentó en la mesa junto a los dos hombres. La conversación fue inicialmente superficial, girando en torno a la ciudad y los cambios de los últimos años. Sin embargo, la tensión flotaba en el aire, y Roberto sabía que Ana todavía tenía muchas reservas respecto a él.
En cierto momento, Marcos, al darse cuenta de la necesidad de más privacidad, se levantó para atender a un cliente, dejando a Ana y a Roberto solos. Ana se volvió hacia él, su mirada suavizándose un poco. He decidido que tal vez sea bueno para Pedro pasar más tiempo contigo, dijo. Pero debes saber que no toleraré más decepciones. Él ya ha pasado por mucho. Roberto asintió, comprendiendo perfectamente lo que estaba en juego. Lo sé, Ana, estoy aquí para quedarme. Quiero ser digno de su confianza y de la tuya también, si eso es posible algún día, respondió con sinceridad. Ana observó a Roberto por un momento, y a pesar de todo el escepticismo, logró ver un cambio genuino. El hombre frente a ella no era el mismo que la abandonó hace años. Había un peso en sus ojos, un dolor que mostraba arrepentimiento real. Decidió que necesitaba dar un paso adelante, incluso si era solo por Pedro. Después de esa conversación, Ana invitó a Roberto a cenar en su casa, algo que al principio parecía impensable. Quería que Pedro tuviera la oportunidad de conocer mejor a su padre, en un ambiente familiar, donde pudiera sentirse a gusto. Roberto aceptó la invitación, agradecido y nervioso. El día de la cena llegó puntualmente, llevando flores para Ana y un libro que sabía que a Pedro le gustaría. Al entrar en la casa sintió el peso de la memoria. Era el hogar que había dejado atrás, y ahora estaba allí. Como un extraño, Pedro mantuvo una postura firme al inicio de la cena, observando cada movimiento de Roberto como si intentara descifrar sus intenciones. La conversación comenzó de manera titubeante, hasta que Ana mencionó una historia de la infancia de Pedro. Roberto aprovechó la oportunidad y comenzó a compartir sus recuerdos, describiendo cuánto le gustaba a su hijo correr por el parque, lleno de curiosidad por el mundo. Poco a poco, Pedro se permitió relajarse y una leve curiosidad brotó en su mirada. Hizo algunas preguntas, y Roberto respondió con cuidado, consciente de cada palabra. Después de la cena, Ana y Roberto fueron al jardín para una conversación más privada. Ana dejó claro que la felicidad de Pedro era su prioridad, y que, por más que el regreso de Roberto estuviera alterando las emociones de todos, quería creer que el reencuentro sería positivo para su hijo. No puedo volver atrás y cambiar lo que hice, Ana, dijo Roberto, con la voz entrecortada. Pero puedo prometer que a partir de ahora haré lo mejor que pueda para ser alguien en quien Pedro pueda confiar. De vuelta en el interior de la casa, Pedro y Marcos también conversaban. Pedro estaba confundido sobre cómo sentirse respecto a su padre. Sé que él está intentando, dijo Pedro, mirando a Marcos en busca de algún tipo de validación. Marcos puso una mano en su hombro, ofreciendo una sonrisa reconfortante. No importa lo que pase, Pedro. Siempre estaré aquí para ti. Te amo como si fueras mi propio hijo, y nada va a cambiar eso. Estas palabras ayudaron a Pedro a sentirse más seguro en medio del caos de sentimientos que lo rodeaba. Roberto salió de la casa de Ana esa noche con una sensación mixta de alivio y responsabilidad. Por primera vez, sintió que tal vez había una oportunidad real de reconectar con Pedro y encontrar un lugar en su vida. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, y que cada día sería una prueba para su determinación. Pero estaba dispuesto a enfrentar todo lo que fuera necesario para demostrar que esta vez no había más huida, solo la voluntad de ser el padre que Pedro siempre mereció. Roberto estaba decidido a hacer de su nueva vida en la ciudad un verdadero nuevo comienzo. Sabía que solo estar presente no sería suficiente. Necesitaría probar su cambio con acciones, no solo para Pedro, sino también para sí mismo. Así comenzó a involucrarse con la comunidad, ofreciendo su tiempo como voluntario en una organización local que ayudaba a jóvenes en situación de riesgo. Trabajar con esos jóvenes era una forma de mostrar su compromiso con el presente y de retribuir algo a la ciudad que había abandonado. Esta decisión también era, de cierta manera, un intento de redimirse por el tiempo perdido. Pedro observaba a su padre desde lejos, sin saber exactamente cómo sentirse. Había momentos en que quería abrirse, creer en el cambio de Roberto, pero las cicatrices dejadas por el abandono seguían ahí, como recuerdos constantes. Aún así, se permitió dar pequeños pasos hacia su padre. Aceptó ir a algunas caminatas, donde las conversaciones eran aún titubeantes, pero poco a poco comenzaban a adquirir más profundidad. Roberto hablaba sobre su pasado, sin evadir los errores, tratando de explicar la mente confusa que lo llevó a partir. Quería que Pedro supiera que su ausencia nunca significó falta de amor.
En una de esas caminatas, Pedro decidió hacer una pregunta que había guardado durante mucho tiempo, pero que temía responder. ¿Por qué realmente te fuiste, papá? Roberto se detuvo, meditando antes de responder. Sabía que Pedro merecía la verdad. Estaba asustado, comenzó. Sentía que no sabía cómo ser padre, cómo ser el hombre que tú y tu madre necesitaban. En lugar de intentar, huí. Fue cobarde. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto, pero lo único que hice fue herir a las personas que más amaba. Pedro escuchó en silencio, procesando esas palabras. Finalmente, sintió un poco de la comprensión que siempre había deseado. Ana observaba cuidadosamente el desarrollo de la relación entre Pedro y Roberto. Veía los pequeños progresos y también las dificultades que aún estaban presentes. Aunque quería proteger a Pedro, algo le decía que dejarlo tener esa relación con su padre era lo correcto. Por más que había aprendido a vivir sin Roberto y había construido una nueva vida al lado de Marcos, sabía que su hijo necesitaba esa oportunidad para resolver su pasado y avanzar sin el peso de dudas o rencores sin resolver. Marcos y Ana también tuvieron que lidiar con sus propios sentimientos respecto al regreso de Roberto. Una noche, mientras Pedro estaba en su habitación, Ana y Marcos conversaron en la cocina sobre lo que todo eso significaba para ellos. Marcos confesó que, en el fondo, temía que la presencia de Roberto pudiera alterar lo que habían construido. Amaba profundamente a Ana y a Pedro y temía perder la estabilidad que habían alcanzado. Ana tomó la mano de Marcos y lo tranquilizó. Lo que tenemos es fuerte, Marcos. Roberto no vino aquí a quitar nada de nosotros. Está tratando de encontrar su propio camino, y necesitamos darle espacio para que eso suceda. Roberto, por su parte, sintió la necesidad de definir claramente su lugar. En una conversación sincera con Ana y Marcos, expresó su comprensión de que ya no tenía derecho a quejarse del pasado. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Sé que ustedes formaron una hermosa familia, y no quiero interferir en eso. Solo quiero ser alguien a quien Pedro pueda respetar. Quiero ser parte de su vida, de la manera que sea posible, dijo Roberto. Marcos, que al principio había tenido algunas reservas, percibió la sinceridad de Roberto y comenzó a bajar sus defensas. Finalmente, Pedro tomó la decisión que Roberto tanto esperaba. Una mañana fue al apartamento de su padre y sugirió que pasaran el día juntos. Fue la primera vez que tomó la iniciativa de invitar a Roberto a algo más allá de los encuentros ocasionales en el café o caminatas cortas. Pasaron el día conversando, yendo al parque e incluso riendo de pequeños recuerdos y historias que Roberto compartía sobre su propia juventud. Para Pedro, este era un paso importante hacia el perdón, y para Roberto era una señal de que, por pequeña que fuera, había esperanza. Algunas semanas después, la ciudad celebró un evento comunitario para conmemorar la cosecha local. El parque estaba decorado con luces y coloridos puestos. Roberto, Ana, Marcos y Pedro estaban todos presentes, y por primera vez parecía que realmente estaban en paz. Roberto ayudaba en uno de los puestos de comida, mientras Pedro se reía de algo que había dicho Marcos. Ana observaba a los tres, sintiendo una mezcla de emociones. Ya no había el peso del pasado ahogando cada interacción, solo la sensación de que, de alguna manera, todos habían encontrado su lugar. Roberto, viendo a Ana, Marcos y Pedro juntos, sintió un calor en el pecho. Sabía que el amor entre Ana y Marcos era real y que Pedro siempre vería a Marcos como un padre. Y de repente, eso ya no dolía. Roberto finalmente entendió que no se trataba de recuperar el pasado, sino de aceptar que podía construir algo nuevo a partir de ahí. Miró a Pedro y sonrió, sabiendo que, a pesar de todas las dificultades, había logrado ser, al menos un poco, parte de esa familia. Y eso para él era más que suficiente.